En este punto B se nos pide calcular cuál es la probabilidad de que el lote contenga en este caso más de 15 gramos de impureza. ¿Sí? Traemos nuevamente nuestros parámetros para recordarlo y que nos sirvan la resolución del ejercicio. Obviamente, cuando ustedes estén en términos del examen, no es necesario que cada punto tenga la definición de los parámetros, ¿sí? En tanto y en cuanto el ejercicio siga utilizando los mismos parámetros. Y recordemos, siempre lo vamos a traer para recordar cuáles son los valores de interés. Entonces vamos ahora a presentar cuál es la probabilidad que nos pide el ejercicio. En este caso la probabilidad de mayor de 15. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Recordemos que nuestra tabla, ¿sí?, nos va a arrojar siempre los valores menores al punto de corte. Dado que acá estamos pidiendo los valores mayores al punto de corte, necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer un ajuste en la metodología del cálculo de probabilidades. ¿Sí? Como siempre, realizamos nuestro gráfico donde ponemos el promedio, ponemos el desvío, ponemos el valor de interés, ¿sí? Pintamos cuál es el área de interés. Y como les decía, el área de interés va a ser la parte contraria a lo que nos arroja nuestra tabla de probabilidades, ¿sí? Utilizando este concepto, entonces es como vamos a proceder al cálculo de esta probabilidad. Nosotros sabemos que toda el área debajo de la curva, la probabilidad vale 1. Nosotros queremos del 15 hacia el infinito, los valores superiores a 15. Nuestra tabla nos va a dar siempre los valores menores que el 15. Es así que podemos realizar el cálculo de la probabilidad de interés a partir del complemento. Es decir, toda el área debajo de la curva que vale 1, le vamos a restar esta probabilidad que no nos interesa, pero que es la probabilidad que nos da la tabla, que es la probabilidad de menor de 15. ¿Sí? Es por esta razón que hacemos este planteo. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de interés va a ser 1 menos la probabilidad del sector que no nos interesa. ¿Sí? Una regla muy parecida a la que utilizamos con la binomial cuando queríamos calcular menos probabilidades. Entonces, una vez que tenemos claro este concepto, ¿sí?, vamos a calcular cuál es la probabilidad de los menores de 15. Planteamos nuestra z, 15 menos 12,2 dividido 2,8. ¿Sí? Vemos de dónde sale el 15, nuevamente la misma metodología, de dónde sale el 12,2, de dónde sale el 2,8. Realizamos la cuenta y nosotros queremos hallar cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1. ¿Sí? Vemos que nuestro gráfico ya tiene calculado cuál es el valor de z. Recordemos, como el valor de interés está a la derecha del centro de la distribución, siempre la z nos va a arrojar un valor positivo. Entonces vamos a nuestra tabla de probabilidades. Nuevamente la misma metodología. Vamos a buscar el 1 en la columna de z y dado que no tiene ningún decimal, es 1 entero, vamos a tomar la primera columna asociado a 0,00, ¿sí? Lo que implica que no hay ningún decimal. El cruce nos va a dar cuál es la probabilidad de interés. Recordemos, ese 0,84134 no es la probabilidad que nosotros estamos buscando. Es justamente lo contrario, la probabilidad que no estamos buscando, ¿sí? Es la probabilidad de x menor que 15. Entonces,
como habíamos planteado anteriormente, ese valor hallado, ¿sí?, se lo vamos a restar a 1. 1 menos 0,84134 nos va a terminar dando la probabilidad de interés, la probabilidad de que X tome valores mayores que 15. ¿Sí? La probabilidad que un lote contenga más de 15 gramos de impureza es de 0,15866. ¿Sí? Esta es la metodología. Recuerden que la metodología para la resolución tiene planteo, la resolución numérica y la interpretación en términos del problema. Vamos entonces a resolver el punto C del ejercicio 6311. En este ejercicio nos pide cuál es la probabilidad de que contenga entre 12 y 15 gramos. En este caso, ¿sí?, traemos nuevamente nuestros parámetros de interés siempre para tenerlos ahí claramente. Planteamos cuál es la probabilidad y lo que vemos es que la probabilidad que nos está solicitando es la probabilidad de un intervalo. ¿Sí? El intervalo delimitado entre 15 y 12. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta probabilidad? Vamos a descomponer este ejercicio en dos términos. En el primero de ellos vamos a plantear la probabilidad de que X sea menor que 15, donde 15 es el límite superior, ¿sí? Y a esto le vamos a restar la probabilidad de que X sea menor que 12. ¿Por qué ocurre esto? Fijémonos, si nosotros calculamos la probabilidad de X menor que 15, estamos delimitando un área que va desde menos infinito hasta el 15. ¿Sí? Esta área, ¿sí?, delimitada por los valores menores de 15, contiene al área de interés, pero le sobra una componente, le sobra una parte. ¿Qué parte le está sobrando? Justamente le está sobrando todo lo que es menor que 12. ¿Sí? Por esa razón es que nosotros hacemos la resta de estas dos áreas. Calculamos el área del límite superior, calculamos el área del límite inferior, ¿sí?, que sería en este caso puntual el área excedente, el área que no nos interesa, ¿sí?, y la resta entre las dos áreas va a delimitar exactamente cuál es el área pedida por el enunciado. A partir de acá surge una característica muy importante en las tres resoluciones que estamos realizando. La probabilidad de menor no tiene ningún inconveniente, dado que la probabilidad de menor es el valor que nosotros vamos a encontrar en tabla. La probabilidad de mayor, hemos hecho una transformación de modo de que termine resultando una probabilidad menor también, 1 menos la probabilidad de menor. Y en este caso el área de un intervalo, ¿sí?, lo vamos a resolver delimitando dos áreas de menor, menor de 15 y menor de 12. ¿Sí? Por lo tanto, dado que la tabla tiene esta característica, la metodología de resolución se debe ajustar a la tabla con la que venimos trabajando. Entonces planteamos las dos zetas para x1 y para x2, la resta de las dos zetas de menor. Procedemos a realizar el reemplazo de cada uno de los dos valores, de 15 para el x1, de 12 para el x2, y vamos a obtener lógicamente dos valores de z. Ojo en este momento, los dos valores de z no se pueden operar matemáticamente, ¿sí? No podemos hacer z1 menos z menos 0,071 o cualquiera sea el valor de z, ¿sí?
Las zetas no se pueden operar matemáticamente. Entonces, a partir de acá, determinamos cuál es la probabilidad, buscamos en tabla los dos valores de interés, en este caso 0,84,134 menos 0,47,210, y una vez sí que tenemos los dos valores de probabilidad, podemos operarlos matemáticamente, en este caso restándolos entre sí. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un valor comprendido entre 12 y 15 es de 0,36924. ¿Sí? Recordemos siempre al final poner una interpretación en términos del ejercicio del valor hallado. Bueno, seguiremos en próximo video con el resto de los puntos del ejercicio.